Ya estamos de regreso. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en este su programa Pulso Fórmula. Como lo prometido es deuda, el día de hoy dos invitados muy especiales. Por una parte, Patrick San, asesor jurídico continental del Comité Internacional de la Cruz Roja. Bienvenido, Patrick. Gracias. Por otra parte, nuestra invitada especial también, la diputada Amalia García. Bienvenida a este programa. Gracias. Yo quisiera preguntarles a los dos, desde la asistencia humanitaria, ¿cuál es la importancia que tiene la participación tanto de los gobiernos y la diferencia entre la participación y el enfoque que se le da al trabajo desde el gobierno y desde las organizaciones no gubernamentales? Patrick. Migrantes seguramente son personas que vienen, por ejemplo, de Centroamérica, que cruzan a México, tienen también una situación de vulnerabilidad en muchos sentidos y seguramente el Estado es responsable de su seguridad y nosotros, organizaciones internacionales o bien otras organizaciones, la Cruz Roja Americana, muchas de organizaciones no gubernamentales tienen programas complementarios de asistencia y a veces también trabajo de protección o de trabajo para llamar la atención sobre la situación de esas personas vulnerables. Diputada Amalia García, ahora que lo comentaba Patrick, el tema de los migrantes es uno de los temas más delicados en cuanto a asistencia humanitaria. ¿Cuál es la visión desde el legislativo y cuál tiene que ser la visión desde el gobierno de este trabajo que se realiza, por ejemplo, desde la Cruz Roja y desde los organismos no gubernamentales? Bueno, la tarea es inmensa. Yo diría en primerísimo lugar que es fundamental que en la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto los organismos humanitarios, el gobierno, en las cámaras, tenemos que empujar una visión de los migrantes, sobre todo de los no documentados, de los indocumentados, que no los criminalice, porque eso los vuelve más vulnerables. Algo que se ha decidido apenas recientemente, hace unas cuantas semanas en Ginebra, es que no se puede utilizar la palabra ilegales respecto de los trabajadores migratorios indocumentados, porque decir que son ilegales es una palabra que genera suspicacia, que permite y abre la posibilidad de que se les agreda, y por eso la labor de los gobiernos y también de las organizaciones sociales, la sociedad civil y humanitarias es velar por sus derechos. No siempre se hace, aunque la Constitución en México señale como una obligación el respeto a los derechos humanos, no siempre se les protege y en ocasiones incluso hay denuncias porque son víctimas de atropellos a manos de las autoridades. Hay denuncias sobre todo con el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué hacen los organismos de la sociedad civil y humanitarios? Bueno, velar por esos derechos, son una voz autorizada. El Congreso también es una voz autorizada para que se respete esos derechos humanos que están no solo en nuestra Constitución, sino son parte de los derechos humanos que deben respetarse universalmente. En este sentido, ¿cuál sería la visión y la experiencia que han vivido ustedes desde la Cruz Roja con el tema de los migrantes, no solamente en México, sino en general a nivel continental? Bueno, es importante señalarlo porque es una problemática multidimensional y también regional. Solamente para hablar de América Central y de México hacia los Estados Unidos. Entonces también sabemos que hay otros extracontinentales que cruzan también por allá. Pero la experiencia es multiforme, tanto en términos de necesidades, asistencia, pero también de protección. Se menciona de parte de la diputada la problemática de protección de personas que están también en México, que necesitan la protección del Estado en todas sus formas para evitar toda la trampa que tienen a través del camino, los caminos que pasan por allá. Y todas esas formas de riesgos que encuentran, de necesidades que encuentran, tratamos con la Cruz Roja, nosotros como Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Cruz Roja Mexicana y otras organizaciones de manera un poquito complementaria, y a través también de un diálogo fructífero y permanente con las instituciones del Estado y de los demás estados. Yo voy a tomar un ejemplo para ser breve. Hay problemáticas varias en términos de necesidades de alojamiento, de salud.
pero también de comunicación con la familia, con las familias. Eso es esencial de mantenerse informado. Pero hay riesgos de desaparición. Y la cuestión de las desapariciones de migrantes es una cuestión fantásticamente compleja y de una necesidad humanitaria fundamental, en particular para permitir que gente sean cuerpos identificados. Entonces, todo el trabajo de armonización técnica entre los CEMEFOS, entre los servicios forenses, para que haya bancos de datos comunes con criterios iguales en términos ante-mortem, post-mortem, sin entrar en detalle, para permitir que digamos un señor, un joven que sale del Quiché, que cruza por una carretera u otra, Pacífico o Atlántico, que se encuentra en el norte y desaparece, por una razón u otra, que eventualmente se puede identificar el cuerpo y juntar el pedido de una familia con la identificación post-mortem, con datos ante-mortem coleccionados con los mismos bancos de datos, mismos criterios, misma técnica, mismo protocolo forense, va a permitir la identificación, entonces, en términos humanitarios, fantástico de reunir también, de que los familiares sepan lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido en un lugar dado. Y eso todavía no es el caso, no hay sistemas México está trabajando en eso. Trabajamos para armonizar esas técnicas y capacitando, etcétera, a nivel nacional. Trabajamos nosotros con la SEGOV, trabajamos con PGR, trabajamos con las instituciones del Estado para permitir que haya cada vez más capacidad técnica, armonización técnica para permitir que ese trabajo humanitario se pueda hacer. Entonces, eso es un logro fantástico para los familiares. Hay que prevenir la desaparición, hay que asegurar la protección, pero también hay que asegurar que los familiares sepan lo que ha ocurrido con sus seres queridos. Sin duda, y en esto que mencionaba Patrick, diputada Amalia García, como presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, ¿cuál es el papel que ha visto que juega en empujar, no solo en los medios de comunicación, sino en el ánimo nacional, que organismos internacionales también estén presentes en estar atentos a lo que está sucediendo con nuestros migrantes y con los migrantes que han sido también muy vulnerados al pasar por México hacia Estados Unidos? Bueno, el papel que nosotros desde la Cámara hemos impulsado es el de la transformación de la ley. La ley de migración, que es una ley reciente, que tiene algunos avances, sin embargo, los hemos considerado insuficientes y creemos que tiene que reformarse de tal manera que obligue la propia ley al gobierno mexicano, se mencionaba la PGR, por ejemplo, a que esté precisada a vigilar lo que se conoce como la ruta del migrante, de tal manera que se les garantice seguridad a todas las personas que estén en territorio nacional, nacionales o extranjeros, se les tiene que garantizar su seguridad. Pero los migrantes están en una condición de vulnerabilidad extrema y también lo que se ha planteado en la ley, es una votación que hicimos afortunadamente por unanimidad en la Cámara de Diputados, el Senado está por aprobarlo, tiene que coordinarse con el Instituto Nacional de Migración para ello. Y en el caso de los desaparecidos, hay una solicitud muy fuerte que además tenemos que respaldar. En la Cámara ha habido un pronunciamiento con la caravana de madres centroamericanas que desean saber en dónde quedaron sus familiares, porque muchas de ellas los que relatan es que la última llamada que recibieron fue de una estación migratoria en México, la última llamada, y después perdieron todo contacto. ¿Qué tiene que hacerse? Un convenios claramente establecidos entre el gobierno mexicano, la Procuraduría General de la República y gobiernos como el de Guatemala, gobierno de Honduras, de El Salvador, para que haya el compromiso y la obligación de poder saber dónde quedaron esas personas, dónde, en qué momento. Esto se convirtió en un caso obligatorio para el gobierno mexicano. Cuando se conoció de esta terrible tragedia de asesinatos en San Fernando, en Tamaulipas, muchos de los que fueron asesinados ahí eran migrantes centroamericanos. Pero a partir de eso las familias lo que empezaron a plantear es que en fosas clandestinas que habían sido encontradas se pudiera conocer si estaban sus familias, y organismos de la sociedad civil, organismos internacionales, un grupo de expertos, por cierto, de Argentina, junto con organismos humanitarios han planteado su disposición
de hacer ese trabajo para poder saber si algunos de ellos eran migrantes que están desaparecidos. Pero por supuesto que el gobierno mexicano tiene que obligarse a través de la ley, hay que obligarlo para que no sea una concesión, porque no es una concesión, es una obligación garantizar seguridad y también encontrar a los desaparecidos y que la familia pueda tener la información y saber qué pasó con su ser querido. Sin duda un tema muy importante, un tema que desafortunadamente nos está ganando el tiempo, pero el tema de la migración, en el cual le queremos pedir después a la diputada que regrese a contarnos esta iniciativa también que tiene sobre niños migrantes, un tema muy interesante. Les quiero agradecer mucho a los dos, por supuesto espero que ustedes allá en su casa hayan disfrutado esta entrevista. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.